los mismos recursos económicos, pues estamos alcanzando a menos familias que antes, porque claro, el importe de las facturas es más elevado. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hoy baja el precio de la luz, pero acabamos una semana de absoluto récord. El martes pasado casi pagamos 545 euros el megavatio. Este sábado, para que se hagan una idea, el precio es 100 euros menos. Los líderes europeos ya barajan intervenir estos precios y mientras las instituciones más cercanas llevan tiempo ayudando a los más vulnerables. El Gobierno regional ofrece una ayuda de 130 euros para las familias más necesitadas. En Cáritas ya son expertos, llevan años asumiendo facturas de hogares en situación delicada. Escuchamos hoy también a varios autónomos que ya no saben cómo ajustar los costes para seguir en pie. Y las empresas también se ven afectadas, como no, por esos picos en la factura de la luz, pero ahora además muchos sectores tienen que asumir los elevados costes de materias primas como el aceite de girasol. Fernanda Orte. El precio del aceite de girasol sigue disparado, tanto que en cocinas como la de este restaurante de Soria están igualando el uso con el de aceite de oliva porque la diferencia es de apenas 30 céntimos. También se ha encarecido un 15% en apenas una semana el coste de las conservas. Rusia intensifica los ataques en Ucrania. Hoy han lanzado bombas sobre varios hospitales y una mezquita en la que había decenas de personas. El Kremlin amenaza a Estados Unidos y a la OTAN con bombardear los convoyes con los que entregan armas a los ucranianos. Esa guerra de Ucrania aplazó la cita y mañana la conferencia de presidentes autonómicos en La Palma abordará como primer punto del día el plan de cooperación ante ese conflicto. Sobre la mesa también la crisis económica derivada de la pandemia y la distribución de los fondos europeos. Los viajes del Inserso se han recuperado este año, pero a día de hoy todavía quedan casi un 40% de plazas sin vender. Nos dicen en las agencias de viajes que la pandemia sigue afectando y que ahora también el conflicto de Ucrania, ese malestar e inestabilidad también están influyendo en que haya menos ventas. Y en Zamora esta semana la Unión de Pequeños Agricultores ha vuelto a denunciar ataques de lobos sobre su cabaña ganadera. Aseguran que estos animales, los lobos, están acabando poco a poco ya con el sector. Pablo Carretero. La situación para los ganaderos de Sayago es cada vez más complicada. No tienen nada en contra del lobo, pero creen que no puede campar a sus anchas por el campo. Esto no solamente dificulta el relevo generacional para los más jóvenes, sino que incluso se está planteando los más experimentados el tener que dejar sus explotaciones. Me fastidia mucho que por culpa de un lobo tenga que terminar las ovejas, pero si así las terminaré. Y he nacido entre ellas. Los 4 que estamos aquí las tendremos que vender y marcharnos para la capital o para donde sea, porque aquí no se puede estar. Esto es insostenible. Un reciente estudio geológico que se ha realizado aquí en estas tierras de Villalar de los Comuneros confirma por primera vez de forma fehaciente que la batalla del 23 de abril de 1521 entre tropas carlistas y comuneras se desarrolló aquí, ya que por primera vez se han encontrado restos militares del siglo XVI. Y en cuanto al tiempo, los cielos se irán cubriendo durante la tarde con la llegada de un frente que traerá lluvias a últimas horas del día. Las temperaturas siguen por debajo de los 15 grados. Ustedes lo saben mejor que nadie, el precio de la electricidad no ha dejado de subir en lo que llevamos de año. Lo vamos a ver. El día 22 de diciembre de 2021, en vísperas de la pasada Navidad, se registraba un pico de 360 euros. Antes de comenzar este año, el precio descendía hasta los 181 y después no ha dejado de subir, alcanzando picos en el mes de febrero de 256 euros el kilovatio. Aunque un precio sin precedentes lo sufrimos el pasado martes. Este martes el valor de la energía subió hasta los 544 euros, todo un récord. Para colaborar en el pago de las facturas en los hogares más vulnerables, la Junta de Castilla y León destinó el año pasado una ayuda directa de 130 euros. También ayuntamientos, diputaciones y ONGs ofrecen una partida presupuestaria para miles de familias.
El incremento del precio de la luz y la repercusión en el coste del gas que puede tener la guerra en Ucrania pone en jaque a las ONGs que venían ayudando a muchas familias. Con los mismos recursos económicos, pues estamos alcanzando a menos familias que antes, porque claro, el importe de las facturas es más elevado. Cáritas hace frente a las facturas de los más vulnerables. En lo que llevamos de año en Valladolid se han empleado casi 8.000 euros, de los que se han beneficiado 42 familias. El año 2021 fue una inversión de algo más de 50.000 euros y este año es posible que esta situación se incremente. En la calle son muchos los que intentan paliar esta subida de la energía. Cerrando calefacciones y apagando la luz. Y terminamos con velas en las casas. Estamos con la cosa de vamos a intentar el lavavajillas por la noche. Pon la olla y para 4 días. Digo, pero si lo hago y ahora procuras poner la luz más lo mínimo posible, pero así todo hay que hacer las cosas. Aunque por mucho que se intente, no siempre es posible. Lo que es necesario lo tenemos que hacer de todas maneras. No puedo evitarlo, tengo gente mayor y enferma en casa, no puedo hacer otra cosa. Entidades como Cáritas, además de apoyo económico, también ayudan a las familias asesorando sobre ayudas públicas o formas de reducir el consumo. Bueno, la subida imparable del precio de la luz no solo vacía los bolsillos de las familias, también de los autónomos. Las empresas hacen reajustes para seguir abiertas al público, aunque hay partidas ya en las que no pueden apretar mucho más. Soraya García. Los autónomos se sienten asfixiados por la subida de la luz. Muchos de ellos ya se plantean subir los precios y además están llevando a cabo reajustes de todo tipo para abrir las puertas de sus establecimientos cada día. En definitiva, se sienten indefensos ante esta situación. En este restaurante del centro de Ávila se las han tenido que ingeniar para seguir dando servicio a sus clientes. Es tiempo de reajustes para hacer frente a la factura de la luz. Cerramos, por ejemplo, domingo noche, lunes noche, martes y miércoles por la noche para ahorrar un poquito. Porque el recibo de la luz se ha duplicado en muchos establecimientos hosteleros y en peluquerías como esta, incluso la subida es de más del 60% en los últimos 2 meses. En un momento dado pues hay que ajustar los horarios, hay que reducir jornadas, hay que solicitar un ERTE. Y en esta óptica, la última factura ha alcanzado los 600 euros. Ya están tomando medidas. Reajustar horarios de escaparate, de maquinaria no podemos, porque las maquinarias que tenemos encendidas son las que tenemos que tener encendidas todos los días. Una situación insostenible, dicen, si no se pone ningún remedio. Que el Gobierno toque mucho el IVA para que se pueda ir soportando esto. Medidas que se consideren necesarias en el Gobierno, pues para que, por supuesto, podamos seguir trabajando. Y es que tenemos una subida no solamente en la luz, en la electricidad, va a venir ahora una subida de gas. De momento, la única solución es apagar la luz. Cada vez son más los supermercados que limitan la venta de aceite de girasol. Aún así, como poco, permiten comprar 1 litro por persona y día. El precio también se ha disparado en las 2 últimas semanas por la guerra de Ucrania, que es el mayor exportador del mundo, y lo acusan, especialmente lo veíamos, los hosteleros. Fernando Orte. Sí, en cocinas de restaurantes como este de Soria no temen un desabastecimiento a corto plazo, pero para prevenirlo sí que han aumentado la compra de aceite de girasol y también de aceite de oliva, porque la diferencia de precios entre ambos se reduce a apenas 30 céntimos y ahora están cocinando más que nunca con aceite de oliva. Y ojo, porque también otros productos se están encareciendo en los últimos días de manera exponencial. Que es un producto muy recurrente en cocina, una materia prima que se usa mucho, también se está notando notablemente. O sea, lo que comprábamos hace un día una lata grande de atún ahora es 2 euros más cara. Algo más de 1 euro por litro. Entonces calcula, pues es una pasada, una pasada. Y bueno, y sobre todo más que nada eso en el tema de las frituras, que utilizamos aceite de girasol. Estas son las llamas que ha dejado un bombardeo en Basilkov, a apenas 30 kilómetros al suroeste de Kiev. El ejército ruso ha destruido una base aérea en su avance hacia la capital de Ucrania. Cada vez están más cerca de allí. Según la inteligencia británica, las tropas de Putin se encuentran a 25 kilómetros de Kiev.
Rusia rodea a la capital por 3 flancos mientras sigue atacando otros puntos de Ucrania también. Es el caso de Mykolaiv o de Mariupol, en el sur. Mientras el gobierno de Putin amenaza a la OTAN con bombardear también los convoyes que lleven armamento para el ejército ucraniano. De madrugada las sirenas alertaban a Kiev y entrada la mañana se escuchaban combates cada vez más cercanos. El ejército ruso se encuentra en un radio de 25 kilómetros de distancia de la capital ucraniana y ataca objetivos próximos como esta base aérea de Basilkov. Moscú trata de rodear la ciudad por varios frentes, pero sigue encontrándose con una resistencia enconada. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dice que Rusia está sufriendo sus mayores bajas en décadas. Ha reclamado a Moscú que respete los corredores humanitarios como el que tratan de establecer hacia Mariupol, a donde Kiev intenta hacer llegar hoy un cargamento de 90 toneladas de comida y medicinas. Sigue el sitio y los ataques sobre esta ciudad del sur. Hoy las tropas rusas han bombardeado una mezquita. La guerra sigue también en el norte, en la región de Chernigov. En este vídeo su gobernador denuncia los reiterados ataques contra zonas residenciales, mientras Moscú trata de acabar con toda resistencia. Ha detenido al alcalde de la ocupada Melitopol y ha advertido a la OTAN que considerará objetivo legítimo a cualquier convoy que transporte armas a las tropas ucranianas. También avisa a la Unión Europea que sus ciudadanos pagarán el precio de los intentos de prescindir de su gas. Lo hace mientras se aplica una nueva tanda de sanciones europeas contra Putin y su entorno, como el multimillonario dueño de este yate que ha sido requisado en Italia. Entre tanto, aquí en nuestro país, miles de voluntarios ultiman los preparativos para el envío urgente de toda la ayuda humanitaria que han recogido. Bueno, pues intensa mañana de trabajo para los voluntarios en esas asociaciones que han recogido material para Ucrania, por ejemplo, en Segovia. Vamos hasta allí. Alberto Guerrero. Solidaridad segoviana se respira y se palpa en este antiguo parque de bomberos de la capital, donde los voluntarios se afanan en estos momentos en organizar las toneladas de ayuda recibidas en los últimos días y que en breve tomarán camino hacia Ucrania. Labor muy importante esta que están realizando, la de organizar cada elemento para que pueda ser distribuido de forma eficaz a la llegada a la zona de conflicto. Tal ha sido la avalancha de material que se ha recibido, que ya desde la propia alcaldía de Segovia y también desde las organizaciones de voluntarios se ha pedido que cese la llegada de ese material y que se convierta ahora las donaciones en ayudas económicas a las propias organizaciones para que sean ellas quienes distribuyan también de forma adecuada, según las previsiones, esos fondos recaudados. Y ahora, bueno, pues intentaremos canalizarlo medianamente la parte económica para poder comprar ya material más específico, que no se puede quizá conseguir en supermercado o en una farmacia, sino más bien en fábricas a lo grande de aparatos de medicina. Y mientras los precios de los cereales siguen escalando, los agricultores se encuentran con el freno de no poder cultivar más. Lo denuncia Asaja desde León. Es la provincia española con más producción de maíz y podrían allí casi multiplicarla por 2, de no ser por las restricciones de la Unión Europea. Jesús Rodríguez. La campaña de maíz ha sido muy positiva en la provincia de León, en la que tiene más hectáreas en todo el país, pero ahora piden que se pueda ampliar en contra de la normativa de la Unión Europea que limita esta posibilidad de ampliar las extensiones para compensar también en parte las consecuencias de la guerra de Ucrania. Querer y poder producir más y no poder hacerlo es la paradoja que viven estos días los agricultores que siembran cereales. Mientras los precios siguen subiendo a nivel mundial, en provincias como la de León no se puede crecer por normas de la política agraria común. Una sinrazón, ¿no? que nos están obligando a limitar algo que sabemos hacer y sabemos hacer muy bien con el maíz, ¿vale? Y que bueno, nos están implicando un poquitín el tema ecológico, que tampoco tiene razón lo que están metiendo. Por unas razones medioambientales que tampoco son fáciles de entender, tenemos que dejar un 5% de nuestras tierras todos los años sin cultivar. La campaña ha sido buena, pero se notan los efectos de la guerra de Ucrania. Principalmente es en la subida de todos los insumos,
subida de fertilizantes, subida de gasóleo, no sé si tendrá un poco que ver, pero bueno, me imagino que sí, subida de herbicidas, semillas. Podríamos meter 6.000 hectáreas más de cultivo de maíz, que podrían rondar una producción de 70.000 toneladas de grano. El conflicto bélico plantea la pregunta de por qué no sembrar más girasol. Y el girasol hoy por hoy, que viene, me atrevo a decir que casi el 80% de Ucrania, sería una buena solución. Con el maíz ya arrancado en las parcelas, son días de sabor agridulce en el campo con la situación derivada de la guerra de Ucrania. La lluvia en enero y febrero ha sido casi inexistente en Castilla y León. Hemos comenzado este 2022 siendo prácticamente el más seco desde que hay registros, concretamente el segundo arranque de año más seco desde que hay datos, desde 1961. Estos 2 primeros meses ha llovido una cuarta parte de lo habitual a principios de año. Se han registrado 27 litros por metro cuadrado frente a los 114 de la media. La escasez de precipitaciones se nota en los embalses. En toda la cuenca del Duero, las reservas de agua rozan el 65%, casi 10 puntos por debajo de la media de la última década. Sin embargo, la situación va a mejorar. Primera semana de marzo ha llovido entre 2 y 3 veces lo que sería normal para una primera semana de marzo, y además de cara a la semana que viene la llegada de una dana nos traerá nuevas lluvias y también nevadas generosas a toda la comunidad. Lloverá en primavera, pero el balance es inquietante. Las precipitaciones se han reducido un 10% en los últimos años. Y los ganaderos que continúan denunciando ataques de lobos en zonas como Sayago, en Zamora, aseguran que amenaza al futuro de su sector porque lejos de ir a mejor se van recrudeciendo. Pablo Carretero. Los ganaderos de la comarca de Sayago sienten impotencia ante esta situación. Están recibiendo ataques de lobo prácticamente a diario y esta misma semana aquí en localidades como por ejemplo Muga de Sayago o incluso Villar del Buey han recibido estos ataques, que no solamente significan un ataque a su explotación, sino también a su propio bolsillo. Creen que la situación, si no se hace algo, solamente va a ir a peor. Han pasado 4 días desde que Ernesto en Villar del Buey se acercara un día a ver a sus ovejas. Antes de llegar ya encontró indicios. Por la mañana cuando llegué, bajé por ahí para abajo, por el camino, y vi un buitre allá arriba y dije algo pasa. 5 ovejas muertas y en la escena del crimen todavía se ven rastros. El lobo las mató aquí y las de raza castellana corrieron en dirección contraria, empujando la valla y arrastrando la tierra. Y no es solo la pérdida de los animales. Ahora las ovejas han quedado asustadas, han quedado estresadas y empiezan los abortos. A 8 kilómetros en Muga, Octavio tiene a sus ovejas. Aun con su imponente mastín, esta semana a manos del lobo perdió una y otra fue herida, y es algo que lleva viendo muchos años. En este pueblo hubo 8.000 ovejas, todas churras como estas. Hoy no sé si llegarán a 1.000. No está en contra del lobo, pero la situación le supera. Me fastidia mucho que por culpa de un lobo tenga que terminar las ovejas, pero si así las terminaré. Y he nacido entre ellas. Los 4 que estamos aquí las tendremos que vender y marcharnos para la capital o para donde sea, porque aquí no se puede estar. Esto es insostenible. Creen que el lobo puede también ahuyentar a los potenciales jóvenes ganaderos y acabar con la ganadería en Sayago. Gobierno y comunidades autónomas abordan mañana cómo hacer frente a la inflación, a la subida de los precios y a la crisis energética, y también cómo colaborar para acoger a refugiados ucranianos. Será en la conferencia de presidentes en La Palma, que tuvo que retrasarse en febrero y que se celebra finalmente este domingo. Mañana retoman la cita en la isla de La Palma, aplazada por la invasión rusa a Ucrania. El conflicto y su repercusión primarán sobre el resto de asuntos en el debate. Yo creo que sería un error que vinculáramos solo los problemas económicos al problema de Ucrania. Por supuesto que afectan, pero no es la única causa de los problemas. El Gobierno quiere intensificar la cooperación con las comunidades para la ayuda humanitaria, la llegada de refugiados, la ciberseguridad y en cómo se hace frente a la crisis económica y energética. En este borrador de acuerdo que ha remitido a las autonomías, Moncloa incide en adoptar medidas para reducir el coste energético, especialmente para colectivos vulnerables, empresas e industria.
Los presidentes también llevan propuestas. Que se compense el precio del combustible. Os impostos que gravan a electricidade e o gas. Habrá que replantearse, no sé en qué términos, los fondos de recuperación. En el orden del día no están algunos asuntos que reclaman comunidades como Castilla y León. Es el caso de la falta de profesionales sanitarios, especialmente en la atención primaria. Desgraciadamente el Gobierno no ha estimado oportuno incorporarlo. La de mañana será la primera conferencia a la que acuda el presidente catalán. Pere Aragonés dice que su presencia es excepcional para abordar la acogida a refugiados. Pues desde Canarias, el candidato a la presidencia del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho en relación al acuerdo de gobierno en Castilla y León que los únicos pactos de los que quiere hablar son pactos con los ciudadanos y se pregunta Feijóo por qué tiene que hablar de vetos o elegir entre conmigo o sin nadie para gobernar. Yo estoy muy alejado del no es no y también estoy muy alejado de lo o me das lo que te pido o hay elecciones anticipadas. No me gusta ninguna de las dos cosas. Y hoy desde aquí Luis Tudanca se ha referido a las declaraciones que hizo ayer Feijóo, un día después de que PP y Vox pactasen un gobierno de coalición en Castilla y León. Al líder del PSOE en la comunidad le parece intolerable, dice, la actitud de Mañueco. Excusas incomprensibles ayer delante de toda España, delante de toda Europa, para evitar la responsabilidad que él tiene, que todos ellos tienen con este pacto vergonzoso y vergonzante, que no quieren ni siquiera reivindicar. Pero es un pacto con la extrema derecha, lo es. Las tasas de incidencia del COVID se estabilizan en Castilla y León y el número de muertes disminuye. Los últimos datos que tenemos son los de ayer. Se registraron 3 fallecidos frente a los 6 del pasado viernes. Hoy, 12 de marzo, se cumplen precisamente 2 años desde que nuestra comunidad notificara la primera muerte por coronavirus. Salamanca, Lidia Bartolomé. Sí, se trataba de un hombre de 81 años que falleció aquí en el hospital de Salamanca el 12 de marzo del 2020. El varón con patologías previas llevaba varios días ingresado y se había contagiado después de un contacto estrecho con un familiar que residía en la Comunidad de Madrid. Se convertía así en la primera víctima mortal por COVID en Castilla y León. Hoy, 2 años después, han fallecido en los hospitales de nuestra comunidad 7.217 personas y más de 2.300 en las residencias de mayores. Y más asuntos. Este año se han retomado los viajes del Inserso tras el parón y estas que van a ver son las plazas que han salido para toda España, más de 800.000. Son un 10% menos que las ofertadas antes de la pandemia porque se han suprimido los viajes de más duración, los de 15 días. Se pusieron a la venta en diciembre, más tarde también de lo habitual y en el pico de la sexta ola. Y de hecho a día de hoy todavía quedan bastantes plazas disponibles. Andrea Magdalena. Están libres casi un 40% de plazas para realizar viajes del Inserso, algo inusual ya que este año habían salido menos a la venta y además estas escapadas llevaban paralizadas durante el año anterior. Lo que está costando más es encontrar personas mayores que quieran viajar durante este mes de marzo y hasta mediados de abril. En cambio, hay destinos que ya están agotados, como suele ser habitual, Benidorm y las Islas Canarias. Por contra, en Cataluña todavía quedan bastantes plazas disponibles. Por el perfil de clientes, gente mayor y tiene miedo al contagio. Estas últimas semanas, pues desgraciadamente también el conflicto en Ucrania también ha influido, no que vaya a influir en lo que son las visitas por España, una estancia en costa, pero la incertidumbre, el miedo, el malestar también están influenciando para que haya menos reservas. Aumentar la visibilidad del comercio de proximidad es el objetivo de la primera Feria del Comercio Segoviano, que hoy se inauguraba en un espacio singular, la antigua cárcel, convertida desde hace años en centro de creación y de eventos. Amaya está en tu casa, ¿vale? Sí, porque ¿este cárcel qué es? El comercio tradicional se acopla a nuevas estrategias basadas en la neurociencia y en la experiencia de los clientes. Quieren combatir así el éxodo a las compras a través de Internet.
Palencia, Marta Caña. 9 comercios como este en Palencia colaboran con la Universidad de Valladolid en el desarrollo de una cátedra de innovación de comercio. Su objetivo es ayudar a los negocios tradicionales a través de una serie de variables como la meteorología, el tráfico o dónde sitúan sus promociones. Una alternativa para plantar cara a las ventas online e implantar nuevas estrategias en diferentes puntos de nuestra comunidad. Y si les decimos que negocios como este saben lo que están pensando, sí, han oído bien, saben perfectamente dónde se están fijando y cómo cambiarlo para satisfacerles. Todo gracias a una cátedra de innovación de comercio. Cómo afecta las etiquetas cuando ven un precio, qué zonas les resultan más atractivas. Pero todo esto, ¿cómo lo consiguen? ¿Qué número de personas entraban en los comercios? ¿Qué número de personas pasaban por la calle? ¿Qué tipo de perfiles de clientes compraban? Y gracias a dispositivos como este. Esto nos permitía saber su nivel de atención y su nivel de emoción en cada una de las zonas, cuando cogían un producto, cuando veían un precio. Esta iniciativa, impulsada por la Universidad de Valladolid junto a Sociograph, pretende crear una plataforma de gestión de experiencia de clientes. Integrar un montón de información para que los pequeños comercios puedan tomar decisiones. De esta manera pueden dotar a los negocios tradicionales con nuevas herramientas. Temas innovadores y que de esta forma podemos reactivar un sector tan importante para el bienestar de las ciudades. Nos ha sorprendido además porque con el uso de estas tecnologías pues hemos descubierto las zonas más frías y las zonas más calientes de la tienda. Por lo menos sabemos lo que tenemos que mejorar y qué zonas tenemos que reforzar. Una experiencia piloto que ha tenido una gran acogida en 9 establecimientos palentinos. Siro, la galletera palentina, cierra la búsqueda de un socio inversor que comenzó hace un año. Ya hay 2 nuevos accionistas de un fondo internacional que han comprado el 75% de Siro. Es una inyección económica de cerca de 60 millones para hacer frente a la crisis que atravesaba la fábrica, con una deuda superior a los 300 millones. Finalmente será la jurisdicción ordinaria la que decida sobre el conflicto de competencias entre la Junta y el Estado sobre el futuro de la estación de esquí de Navacerrada. Así lo acaba de decidir el Tribunal Constitucional. Delega en la justicia ordinaria la resolución de la concesión de las pistas de la vertiente segoviana. Ambas administraciones, central y regional, se declararon en su día incompetentes para dictaminar esa suspensión. Uno de los 4 centros nacionales de recursos genéticos forestales está en Segovia. Allí han conseguido clones de árboles que son capaces de resistir a enfermedades letales como la grafiosis. En los años 70 la grafiosis arrasó con el 90% de los olmos ibéricos de la península. Laura Hernández. Este es uno de los 4 centros genéticos forestales de nuestro país que han logrado la solución a la enfermedad de la grafiosis. En concreto, han conseguido 7 clones, 7 ejemplares resistentes a esta enfermedad. ¿Cómo? Pues durante años han recogido muestras de aquellos olmos que sobrevivieron a la pandemia y con ellos han creado estos clones. Ahora su trabajo se centra en conseguir reproducir estas plantas para devolverlas de nuevo al territorio. Llevan más de 30 años trabajando para evitar la extinción del olmo ibérico en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid a través de numerosos cruces en laboratorio de olmos que sobrevivieron a la pandemia de la grafiosis. Han logrado 7 genotipos resistentes. Esto quiere decir que no es que no sea imposible que se infecten de la enfermedad, pero sí que son tolerantes y que no van a morir por ella, ¿no? Aquí tienen plantados estos clones de los que sacan esquejes como estos con el fin de que arraiguen y se conviertan en árbol. Es una cama caliente donde la mantenemos entre 18 y 20 grados, el punto de raíz, y la temperatura ambiental no nos puede exceder de 15 grados. Esta ya podría pasar a distintos envases donde preparamos ya para que la planta empiece a ser más grande. La producción de este año en los 4 centros va a ser de unas 40.000 plantas. Que volverán a través de donaciones a los espacios públicos de nuestro paisaje, devolviendo así a nuestros pueblos árboles que durante años han sido grandes símbolos.
También se quiere recuperar la memoria militar de lo que ocurrió en Villalar de los Comuneros el 23 de abril de 1521. Se ha realizado un estudio arqueológico que permitirá conocer mejor cómo se desarrolló allí la contienda. Enar Valerio. Sí, había pocas dudas, pero por fin hay certezas, ya que por primera vez se han localizado restos arqueológicos que secundan las narraciones históricas sobre aquella batalla de Villalar del 23 de abril de 1521. Gracias a las prospecciones realizadas con detectores magnéticos, se han localizado unas 200 piezas del siglo XVI y de ellas aproximadamente la mitad pertenecen a la batalla de Villalar. Son restos de herraduras, clavos, balas y también monedas con la efigie de los reyes católicos que eran de curso legal en aquella época. Esos son algunos de los hallazgos, pero podrían no ser los únicos, ya que a final de año se espera que se vuelvan a realizar prospecciones aquí. Los detectores magnéticos pasaron por aquí a finales de 2021 y ahora se conocen los resultados de esas prospecciones. Han aparecido varias balas de plomo, monedas de finales del reinado de los Reyes Católicos que evidentemente estaban en uso en aquel momento, han aparecido bastantes clavos. Lo que demuestra por primera vez que lo que nos ha llegado por tradición oral o por referencias de diferentes historiadores efectivamente se produjo aquí. Es un tipo de bibliografía que analiza la batalla desde el punto de vista político, económico, pero no desde el punto de vista militar, estratégico, ¿no? Que hay muy pocas aproximaciones, que son lo que a nosotros nos interesa. Para Villalar esto supone una, por lo menos eso, aclaración y decir, efectivamente, ahí dijeron que fue la batalla y ahí está. Esto permite también conocer cómo se desarrolló la contienda entre las tropas carlistas y las comuneras. Lo que nos están diciendo las piezas metálicas que hemos identificado es que la mayor parte del enfrentamiento se produce del arroyo hacia Marzales. Un importante avance en la historia de Villalar, pero aún quedan muchos interrogantes. ¿Dónde han ido a parar realmente los restos de los capitanes comuneros? Si Padilla sigue enterrado en Villalar o no. ¿Dónde está la fosa común si la hubo? El centenar de piezas localizadas pasará al Museo Arqueológico de Valladolid cuando el estudio termine. La escritora ponferradina Emilia Arias Domínguez ha recibido el premio Mujer 2022 que otorga anualmente la Asociación de Mujeres Progresistas Bercianas. Persigue el reconocimiento a las mujeres que contribuyen en el camino hacia la igualdad de género y que son fuente de inspiración. El acto ha tenido lugar en el Museo de la Radio. Y fin de semana de moda en Madrid con la Mercedes-Benz Fashion Week. Hoy ha debutado allí en la pasarela la diseñadora salmantina Feli Campo. Sus modelos vestían tejidos muy gruesos, lanas con volantes que recuerdan al paisaje charro en el que se ha inspirado. Por ejemplo, los balcones de los Arribes del Duero. Diseños también con finos rasos, transparencias, sedas y cristales. Ha presentado una colección a la vez de calle y de lujo.